Atención El Salvador. Un joven se graba a sí mismo frente a su instituto haciendo señas de pandilla, con el celular en la mano y la cámara apuntando a su propio rostro, justo el mismo día en que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba la prórroga número 53 del régimen de excepción. Minutos después, la Policía Nacional Civil lo captura a las afueras del centro educativo antes de que pudiera entrar a clases. Lo que parecía un video más para redes sociales terminó convirtiéndose en el caso que hoy tiene hablando a todo un país que vive bajo el régimen más estricto de su historia reciente. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque casos como este se están volviendo cada vez más frecuentes y cada uno tiene detalles que muy pocos medios se atreven a contar completos. El hecho ocurrió en el Instituto Nacional José Simeón Cañas, en el municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz Este. Un estudiante de 18 años, identificado por las autoridades como Josué E., fue intervenido por agentes de la Policía Nacional Civil en las inmediaciones del centro escolar, justo cuando se disponía a ingresar a clases. ¿Qué fue exactamente lo que llevó a la policía hasta ese lugar en ese momento tan preciso? Según la información oficial, la intervención se dio dentro de las acciones preventivas que la corporación policial mantiene en centros escolares de la zona, enfocadas en combatir el consumo y la distribución de sustancias ilícitas entre estudiantes. Pero lo que iba a ser un control rutinario terminó revelando algo mucho más grande. Durante el registro, los agentes le encontraron 7 porciones de marihuana que el joven llevaba consigo. Fue remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas, y ahora deberá enfrentar cargos ante las autoridades judiciales de La Paz Este. Pero la droga no es lo único que puso a este caso en el centro de la conversación nacional. Lo que realmente encendió las alarmas fue el video. En las imágenes que circulan, se observa al joven grabándose frente al instituto, adoptando una postura que simula una actitud intimidatoria, haciendo gestos con las manos que en El Salvador tienen un significado muy específico y muy peligroso, señas asociadas a estructuras pandilleriles. En un país donde ese tipo de gestos han sido utilizados durante años por miembros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 para identificarse entre ellos, marcar territorio o intimidar a sus víctimas, grabarse haciendo lo mismo frente a un centro educativo no es un detalle menor. Es, para muchos analistas de seguridad, el tipo exacto de comportamiento que el régimen de excepción fue diseñado para erradicar. Y aquí es donde el caso se vuelve todavía más significativo, porque no ocurrió en cualquier momento. Ocurrió el mismo día en que la Asamblea Legislativa aprobaba, en su plenaria número 120, la extensión número 53 del régimen de excepción, la medida que desde marzo de 2022 ha transformado por completo la seguridad del país. ¿Casualidad? ¿Ironía? ¿O una señal de que, pese a todos los resultados que el gobierno presume, todavía hay jóvenes dispuestos a jugar con fuego frente a las cámaras? Para entender la dimensión real de lo que está pasando, hay que entender primero qué es y qué ha significado el régimen de excepción para El Salvador. Fue decretado en marzo de 2022, después de una ola de homicidios que las autoridades atribuyeron directamente a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18. Desde entonces, la medida se ha renovado mes tras mes, sin interrupciones, convirtiendo a El Salvador en uno de los países con mayores restricciones de libertades civiles de toda la región. Se suspendieron garantías constitucionales completas, la libertad de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia y ciertos derechos vinculados a la defensa legal inmediata. El resultado de todo esto, más de 92.400 capturas de personas vinculadas, según el gobierno, a estructuras de pandillas. Los números que maneja el Estado salvadoreño son, sin exagerar, de otra escala. Además de las capturas, las autoridades reportan el decomiso de 5.451 armas de fuego, 12.110 vehículos y casi 25.000 teléfonos celulares vinculados a estructuras criminales, junto con la incautación de más de $1.500 millones en droga. El gobierno también destaca que el país ha llegado a contabilizar más de 1.200 días consecutivos sin homicidios, una cifra que hace apenas unos años habría sido impensable en un territorio históricamente marcado por la violencia de pandillas. Pero, ¿qué pasa cuando, en medio de ese relato de control total, aparece un caso como el de este estudiante?
El diputado oficialista que defendió la nueva prórroga ante el Pleno Legislativo fue claro al justificar por qué la medida debe seguir vigente. Según su argumento, todavía existen grupos que representan un riesgo de retroceso frente a los resultados obtenidos en materia de seguridad, y votar en contra de extender el régimen sería, en sus palabras, ir en contra de la voluntad de las grandes mayorías del país. La iniciativa fue respaldada, como ha ocurrido en cada una de las 53 ocasiones anteriores, por la bancada oficialista de Nuevas Ideas. Pero mientras en el hemiciclo se celebraba una nueva extensión de la medida más dura de la historia reciente del país, a pocos kilómetros de ahí, un adolescente recién egresado de la niñez legal decidía grabarse imitando exactamente aquello que el régimen busca extinguir. Este no es, además, el primer caso de este tipo relacionado con centros educativos en las últimas semanas. Apenas una semana antes, el 22 de julio, la Policía Nacional Civil había informado sobre la detención de un adolescente de 15 años en Santa Ana Centro, luego de que se produjera un disparo con arma de fuego dentro de una escuela. Aquel hecho dejó a un estudiante herido, quien fue trasladado de emergencia a un hospital, y generó preocupación inmediata entre padres de familia y autoridades educativas de la zona. ¿Qué está pasando dentro de los centros escolares salvadoreños en pleno régimen de excepción? La respuesta no es sencilla, y ahí está una de las capas más importantes de este caso. El régimen de excepción ha logrado, según cifras oficiales, una reducción dramática de los homicidios y de la actividad pandilleril visible en calles y colonias. Pero los centros educativos siguen siendo un espacio donde, de forma esporádica, aparecen expresiones de una cultura de violencia que llevó décadas construirse y que no desaparece de un día para otro, solo porque exista una ley de excepción. La pregunta que muchos padres de familia se están haciendo ahora mismo es si sus propios hijos podrían, sin saberlo, estar coqueteando con el mismo tipo de comportamiento que le costó la libertad a este joven de 18 años. Volvamos al momento exacto de la captura. Según el reporte oficial de la Policía Nacional Civil, la intervención se realizó en las inmediaciones del Instituto Nacional José Simeón Cañas, momentos antes de que el joven ingresara a clases. Fue identificado como Josué Arturo Elías Roque, estudiante de bachillerato en ese mismo centro educativo. ¿Cómo llegaron los agentes hasta él en ese momento tan puntual? La corporación policial explicó que estas acciones responden a una política activa de combate a la posesión y tenencia de drogas en zonas escolares, lo que implica presencia policial constante y vigilancia reforzada en horarios de entrada y salida de estudiantes en distintos puntos del país, especialmente en municipios donde históricamente ha existido presencia de estructuras pandilleriles. Lo que hace este caso distinto de una simple intervención antidrogas es, precisamente, el video. Y aquí es donde empieza a revelarse lo que verdaderamente convirtió esta historia en un caso de alcance nacional. No se trató de un hallazgo casual durante una requisa cualquiera. El joven se grabó a sí mismo, de forma voluntaria, imitando gestos asociados directamente a estructuras criminales, frente a la fachada de su propio centro educativo. En un contexto donde cualquier gesto, publicación o comentario que pueda vincularse, aunque sea remotamente, con actividad pandilleril puede activar de inmediato la atención de las autoridades, grabarse haciendo ese tipo de señas equivale, en la práctica, a entregar evidencia contra uno mismo. ¿Por qué alguien decidiría hacer algo así, sabiendo el contexto de vigilancia extrema en el que vive el país? Es la pregunta que muchos analistas y usuarios en redes sociales se están haciendo. Algunos apuntan a un fenómeno que no es exclusivo de El Salvador: la necesidad de validación social a través de contenido que proyecte una imagen de peligrosidad o rudeza, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos. Otros señalan que, paradójicamente, el régimen de excepción ha generado también un tipo de curiosidad morbosa entre ciertos sectores juveniles, que ven en la estética pandilleril un símbolo de rebeldía frente a un sistema que perciben como extremadamente controlador. Ninguna de estas hipótesis, sin embargo, ha sido confirmada oficialmente como motivación del joven, y el caso continúa bajo investigación. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más importantes de todo este caso. La investigación no se ha cerrado con la simple remisión por posesión de drogas. De acuerdo con la información disponible, las autoridades mantienen abierta la línea de investigación para determinar si existen vínculos con otras personas o con posibles redes de distribución de droga dentro del entorno escolar.
Esto significa que lo que hoy se conoce como un caso individual podría, en las próximas semanas, convertirse en algo mucho más amplio si se confirma que el joven no actuaba solo, o si las 7 porciones de marihuana encontradas formaban parte de una red de distribución más grande operando alrededor del instituto. Es momento de detenernos en el marco legal que enfrenta Josué Arturo Elías Roque. En El Salvador, la ley reguladora de actividades relativas a drogas establece penas de prisión para quienes posean o tengan, sin autorización legal, semillas, hojas, florescencias o cualquier parte de la planta de marihuana, así como otras sustancias catalogadas como drogas ilícitas. ¿Qué tan grave puede ser la condena en un caso como este? La legislación salvadoreña distingue entre posesión para consumo personal y posesión con fines de tráfico o distribución, una distinción que en este caso resulta clave, ya que determinará si el joven enfrenta una pena menor asociada al consumo o una acusación más severa si las autoridades logran demostrar que las porciones encontradas estaban destinadas a la venta dentro o fuera del centro educativo. Aquí aparece otro dato que muchos no han considerado. El régimen de excepción no solo ha endurecido la persecución de delitos directamente vinculados a pandillas, como la extorsión o el homicidio, también ha significado un endurecimiento generalizado en la aplicación de la ley frente a delitos que antes podían resolverse con medidas menores. Bajo el clima actual de cero tolerancia que impulsa el gobierno, cualquier vínculo, por mínimo que sea, entre un delito y una posible estructura criminal puede derivar en un tratamiento judicial mucho más severo del que hubiera recibido ese mismo caso hace apenas 5 años. Esto plantea una pregunta incómoda para muchas familias salvadoreñas. ¿Está el sistema tratando este caso como una simple posesión de drogas juvenil? ¿O como el primer indicio de un vínculo pandilleril que todavía no se ha terminado de probar? Mientras la investigación avanza, el caso ya generó reacciones en redes sociales salvadoreñas, donde usuarios se dividieron entre quienes celebran la efectividad y rapidez de la Policía Nacional Civil para identificar y capturar al joven casi de inmediato, y quienes cuestionan si un video de un adolescente haciendo señas frente a su escuela amerita el mismo nivel de atención y consecuencias legales que enfrentan delitos de mayor gravedad dentro del régimen de excepción. Esta tensión no es nueva. Organizaciones de derechos humanos y abogados defensores han señalado en distintos momentos que la suspensión prolongada de garantías constitucionales bajo el régimen ha generado, según sus denuncias, un clima de temor y vulnerabilidad jurídica para ciertos sectores de la población, mientras que el gobierno sostiene que la medida ha sido indispensable para desmantelar estructuras que durante años sembraron terror en el territorio nacional. Pero volvamos al corazón de la historia, porque todavía hay algo que no hemos terminado de explicar del todo. ¿Qué significa realmente que este caso haya coincidido, día por día, con la aprobación de la prórroga número 53? Para el gobierno salvadoreño, cada nueva extensión del régimen de excepción se presenta como una confirmación de que la estrategia de seguridad está funcionando y debe mantenerse. La solicitud presentada ante el Pleno Legislativo para justificar esta prórroga en particular hacía referencia a resultados sin precedentes en la reducción de la delincuencia, el crimen organizado y lo que las autoridades describen como terrorismo pandilleril. En ese contexto de triunfalismo oficial, un caso como el de este estudiante funciona casi como un contrapeso simbólico, un recordatorio de que, pese a los números, pese a los días sin homicidios, pese a las decenas de miles de capturas, la cultura y la estética asociadas a las pandillas todavía sobreviven, aunque sea en la forma de un video grabado por un adolescente frente a su propio instituto. Ahora bien, hay un elemento que merece atención especial y que conecta directamente con el perfil del joven capturado. ¿Por qué específicamente un estudiante de 18 años y no un adulto ya identificado con antecedentes? El hecho de que se trate de alguien recién llegado a la mayoría de edad, todavía cursando el bachillerato, cambia por completo la lectura social del caso. No se trata de un pandillero con trayectoria dentro de una estructura criminal consolidada, sino de un joven que, según toda la información disponible hasta ahora, no tenía antecedentes conocidos de pertenencia activa a ninguna pandilla. Esto ha llevado a muchos analistas a plantear que el verdadero riesgo que revela este caso no es el de un criminal ya formado, sino el de un adolescente que, ya sea por imitación, por búsqueda de reconocimiento en redes sociales o por simple imprudencia, decidió jugar con símbolos que en El Salvador nunca han sido inofensivos.
Y aquí llegamos al punto que probablemente define todo este caso. Lo que verdaderamente está en juego no es solamente la libertad de un joven de 18 años, sino el mensaje que este episodio envía sobre el estado real de la cultura pandilleril en El Salvador tras más de 4 años de régimen de excepción ininterrumpido. El gobierno ha construido su narrativa de éxito alrededor de la desarticulación casi total de las estructuras de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 en el territorio nacional. Sin embargo, casos como este demuestran que los símbolos, los gestos y la estética asociada a esas estructuras siguen circulando, especialmente entre las generaciones más jóvenes que crecieron viendo esa cultura normalizada en su entorno, incluso si las estructuras criminales como tales han sido debilitadas de forma significativa por la ofensiva estatal. Las autoridades judiciales de La Paz Este ahora tienen en sus manos la decisión sobre el futuro inmediato de Josué Arturo Elías Roque. ¿Qué puede pasar a partir de aquí? Lo más probable, según el procedimiento habitual para casos de posesión de drogas bajo el marco legal salvadoreño, es que se le imponga una medida cautelar mientras avanza el proceso judicial, que podría incluir desde la detención provisional hasta medidas alternativas dependiendo de si se comprueba o no un vínculo con redes de distribución más amplias. Si la investigación confirma que existían otras personas involucradas, el caso podría escalar hacia cargos adicionales relacionados con tráfico de drogas, lo cual conllevaría penas considerablemente más severas que las asociadas a la simple posesión para consumo personal. Mientras tanto, el Instituto Nacional José Simeón Cañas, el centro educativo donde estudiaba el joven, no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. ¿Por qué el silencio institucional? En muchos casos similares registrados durante los años de vigencia del régimen de excepción, los centros educativos han optado por no emitir declaraciones públicas mientras las investigaciones policiales y judiciales están en curso, para evitar interferir con el proceso o generar estigmatización adicional hacia el resto del estudiantado. Sin embargo, este silencio también deja abiertas preguntas sobre qué medidas, si las hay, está tomando la institución para reforzar la seguridad y prevenir situaciones similares dentro y fuera de sus instalaciones. Este caso también reabre un debate que ha estado presente desde el inicio del régimen de excepción: el papel de los centros educativos como espacios de primera línea en la lucha contra la reproducción de la cultura pandilleril entre las nuevas generaciones. Durante años, antes de la implementación del régimen, muchos institutos públicos en zonas de alta incidencia delictiva funcionaban bajo la sombra directa de estructuras pandilleriles que controlaban el territorio circundante, cobraban extorsiones a estudiantes y docentes, y en algunos casos, reclutaban forzosamente a menores de edad. ¿Cuánto de esa herencia sigue presente, aunque sea de forma simbólica, en instituciones como el Instituto Nacional José Simeón Cañas? La captura de este joven sugiere que, aunque el control territorial de las pandillas se ha reducido drásticamente, la memoria cultural y estética de esa violencia sigue viva entre los estudiantes que crecieron en esos mismos territorios. Y llegamos ahora a la parte de esta historia que conecta absolutamente todo lo que hemos revelado hasta este momento. El día que Josué decidió pararse frente a su instituto y grabarse imitando señas de una estructura criminal fue, literalmente, el mismo día en que el Estado salvadoreño certificaba ante el mundo, a través de su Asamblea Legislativa, que la lucha contra esas mismas estructuras seguía siendo una prioridad nacional innegociable. Dos realidades completamente distintas, ocurriendo en paralelo el mismo día, en el mismo país. Por un lado, el aparato estatal celebrando una nueva extensión de la medida más dura de su historia reciente. Por el otro, un adolescente coqueteando, frente a cámara, con los mismos símbolos que esa medida busca borrar por completo del imaginario colectivo salvadoreño. Este contraste no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca la cobertura de seguridad en el país. ¿Es este caso una anomalía aislada o una señal de algo más profundo? La respuesta, por ahora, sigue siendo incierta, porque el caso continúa bajo investigación y todavía faltan datos oficiales sobre los resultados finales del proceso judicial contra el joven. Lo que sí queda claro es que, más de 4 años después de decretado el régimen de excepción, El Salvador sigue produciendo historias que combinan, en un mismo hecho, los símbolos del pasado violento del país con la maquinaria de control del presente. Para cerrar este caso, vale la pena repasar los datos concretos que hoy conocemos con certeza. El joven capturado se llama Josué Arturo Elías Roque,
tiene 18 años, y era estudiante de bachillerato en el Instituto Nacional José Simeón Cañas, en Zacatecoluca, La Paz Este. Fue intervenido por la Policía Nacional Civil el mismo día en que la Asamblea Legislativa aprobaba la prórroga número 53 del régimen de excepción, luego de grabarse haciendo señas asociadas a estructuras pandilleriles frente a su centro educativo. Durante la intervención, los agentes le encontraron 7 porciones de marihuana, por lo que fue remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas ante las autoridades judiciales de La Paz Este. La investigación permanece abierta para determinar si existen vínculos con otras personas o con posibles redes de distribución dentro del entorno escolar. Y aquí queda la pregunta final, la que probablemente se está haciendo cada persona que ha llegado hasta este punto del video. Si esto ocurrió en pleno régimen de excepción, con la vigilancia más estricta que ha tenido el país en toda su historia reciente, ¿cuántos casos similares podrían estar ocurriendo ahora mismo, sin que ninguna cámara los esté grabando? Es una pregunta que no tiene una respuesta oficial todavía, pero que resume perfectamente la tensión que sigue existiendo en El Salvador entre los resultados innegables del régimen de excepción y la persistencia, aunque sea de forma simbólica, de la cultura que ese mismo régimen fue creado para eliminar. Este caso seguirá desarrollándose en las próximas semanas, y en cuanto haya novedades sobre la situación judicial de Josué Arturo Elías Roque, sobre si se confirman o descartan vínculos con redes de distribución, o sobre cualquier pronunciamiento oficial del Instituto Nacional José Simeón Cañas, lo vamos a traer de inmediato a este canal. Si quieres estar al día de todas las noticias sobre pandillas, capturas y operativos policiales en El Salvador, y no quieres perderte ningún detalle de cómo evoluciona este caso, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque esta historia, como muchas otras que hemos cubierto en los últimos meses del régimen de excepción, todavía no ha dicho su última palabra.